por supuesto, estamos conectados por Zoom en nuestro estudio de la doctrina de Cristo. Vamos a continuar, hermanos. Hoy día vamos a comenzar con el ministerio de Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte. La doctrina del nacimiento virginal de Cristo, como hemos leído en la Escritura, sostiene que Cristo, el Señor Jesús, fue concebido milagrosamente. La Virgen María concibió un niño en su vientre por el poder del Espíritu Santo. Acá vemos, hermanos, claramente que no existe intervención de un padre biológico humano, ¿no? No existe eso, como ocurre en nuestro caso, en la especie humana. El nacimiento milagroso de Cristo nos habla acerca de su naturaleza. Nosotros hemos estado hablando las anteriores semanas acerca de la deidad de Cristo, de la humanidad de Cristo y la unión hipostática. Lo que vemos acá absolutamente nos revela acerca de su naturaleza porque ocurre un nacimiento milagroso. Y el hecho de que Jesús haya nacido de una mujer, María, nos demuestra sin duda su vinculación con la humanidad 100%, ¿no? Está vinculado, él es hombre 100%, y además es Dios porque está vinculado a la deidad, ¿no? Sin embargo, hay que notar que Jesús no tenía la naturaleza pecaminosa que tiene la humanidad. No tenía la naturaleza adámica, en otras palabras, ¿no? Como la tenemos nosotros. Todos nosotros hemos nacido en pecado, ¿no? En pecado me concibió mi madre. Pero Cristo no, hermanos. Fíjense, por favor, Hebreos 4:15. Vayamos a la palabra Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra es muy clara, dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza y aclara, ¿no? Pero sin pecado. Entonces, hermanos, fue la no pecaminosidad de Cristo lo que lo habilita para hacer un sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Qué dice segunda carta de Corintios 5:21? Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se dan cuenta? Claramente la palabra nos dice eso. Es decir, la no pecaminosidad de Cristo lo habilita, ¿no? Para hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Porque dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tenemos más versículos en relación a esto. Primera carta de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí está también súper clara la palabra, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ¿no? Está enfatizando la no pecaminosidad de Cristo. Todos estos versículos demuestran que Cristo fue verdaderamente humano, pero sin pecado. Ahora, el nacimiento virginal de Cristo también está relacionado con la deidad de Cristo, ¿no? Si bien es posible que la deidad, hermanos, se incorpore a este mundo sin necesidad de un nacimiento virginal, porque para Dios nada es imposible, Dios decide hacerlo de otra manera, ¿no? Dios decide que Jesucristo va a venir a este planeta legalmente a través de una mujer. Entonces, el milagro de su nacimiento, sin intervención de hombre, nos demuestra
la vinculación de Cristo con la divinidad, ¿no? Nos habla claramente de la divinidad de Cristo, porque ninguno de nosotros podemos nacer sin intervención humana y de varón. Ahora, la anunciación del ángel Gabriel a María subraya este punto, ¿no? Cuando el ángel, hermanos, le dice a María que habría de tener un hijo, María se sorprende, obviamente, queda sorprendida y responde al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, ¿no? Yo me imagino, digamos, la cara que puso María en ese momento. Lucas 1, 34 al 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Acá el ángel está dando varias revelaciones a María, ¿no es cierto? Le está diciendo que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y el poder del Altísimo le cubrirá. Claramente es un milagro lo que va a pasar, ¿no? Esto me hace recuerdo al Espíritu Santo en la creación, en el inicio, ¿no? Y también le está diciendo que el ser que nacerá será santo, ¿no? Santo ser. Es alguien especial, no es cualquiera que está naciendo o que va a nacer. Y tercero, le dice que será llamado Hijo de Dios, que tampoco es cualquier persona la que va a nacer, sino que es una persona vinculada a la divinidad. Humano, pero también vinculado a la divinidad, que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y además el ángel, hermanos, le agrega a María en Lucas 1:37, le dice, porque nada hay imposible para Dios, ¿no? Nada hay imposible para Dios. Nosotros sabemos hoy a través de la ciencia que fuera de la inseminación artificial, que es un método moderno y además no milagroso, no hay nada más regular y común en la naturaleza que la concepción de un bebé como resultado normal de una relación, ¿no? Eso es absolutamente normal y eso lo sabemos todos. Pero que una mujer que no ha tenido relaciones matrimoniales quede embarazada es un hecho contrario a la naturaleza. Claro, eso sí, es contrario a la naturaleza y esto solo puede ser explicado a través de un milagro divino, ¿no? De la intervención de Dios. Porque nosotros sabemos que el Hijo de María no fue generado por María misma o por María solamente. El padre del niño, que fue concebido en el vientre de María, es Dios mismo, a través de la obra milagrosa del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo interviene ahí milagrosamente y no podemos decir teológicamente que el Espíritu Santo es el Padre de Jesús. No, el Padre de Jesús es el Padre. A través de la obra del Espíritu Santo, claro, porque dice que el Espíritu descendió en María y la cubrió con su sombra, ¿no? La cubrió con su sombra, igual que en la creación original del mundo. Esto nos revela que este niño sería una creación especial porque su padre es Dios mismo. Ahora, quienes no creen en esto, hermanos, quienes no creen en este nacimiento virginal sin intervención humana, quienes ponen en duda que Jesucristo fue concebido milagrosamente, por lo general tampoco creen que Jesús es verdaderamente el Mesías, que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, ¿no? Entonces la doctrina del nacimiento virginal se convierte en una especie de doctrina divisoria de las aguas, ¿no? Entre los que creen y los que no creen esto que acabamos de leer. Veamos qué dice la palabra ya desde tiempos de Isaías, ¿no? Isaías capítulo 7. Vamos a leer desde el 10 al 16. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová.
Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada, ¿no? Y sigue la palabra. Solo leemos hasta acá. Pero lo que les quiero mostrar con estos versículos es que esto ya estaba profetizado desde mucho antes. Ya en el Antiguo Testamento la gente sabía esto. Y Mateo 1:23 dice lo siguiente: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Exactamente lo mismo que hemos leído en Isaías, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué más dice la palabra, hermanos? Romanos capítulo 1, 3 al 4. Romanos 1, 3 al 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué más podemos encontrar en primera carta de Corintios, capítulo 15, del 45 al 49? Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bien, con esto hemos demostrado, hermanos, que el nacimiento de Jesucristo fue un milagro y la intervención fue divina, ¿no? También hemos demostrado que Cristo es 100% hombre y es 100% Dios en una misma persona. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de la infancia de Jesús, ¿no? La infancia de Jesús, luego de su nacimiento, se divide en 3 puntos en la palabra. Primero, en el cumplimiento de los preceptos legales. Segundo, en la huida a Egipto. Y tercero, en la vuelta a Jerusalén con regreso a Nazaret. En el cumplimiento de los preceptos legales. ¿Qué dice la palabra? Al octavo día fue llevado al templo por sus padres, conforme la ley lo manda, para la circuncisión. Ofrecieron lo que la ley manda, la ofrenda que normalmente daba la gente que no tenía recursos, ¿no? La gente pobre, que era un par de tórtolas, ¿no? Como establece Levítico. Luego de esto, ocurre la huida a Egipto por la maldad que tenía Herodes el Grande. Este Herodes fue criado en un entorno de los romanos y los judíos lo toleraban, ¿no? Lo aguantaban. Los magos le preguntan dónde estaba el rey de los judíos, ¿no? Vamos a leer qué dice Mateo capítulo 2, vamos a leer desde el 1 hasta el 9. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ya esta pregunta yo creo que chocaba a Herodes, ¿no? Que alguien vaya a preguntar dónde está el rey de los judíos, de qué está hablando este tipo, ¿no? ¿De qué rey está hablando? ¿Que ha nacido un rey acá? ¡Wow! Debe ser muy, muy complicada esa pregunta y que Herodes la responda. Dice: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y el 6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Eso dice la palabra, hermanos. Entonces vemos claramente en la palabra que Herodes determina matar a todos los niños con el objetivo de matar a Jesús, ¿no? Para que no se salve nadie y obviamente entre ellos Jesús. Entonces la familia parte a Egipto hasta que ocurre la muerte de Herodes, que es cuando regresa nuevamente a Israel y se asientan en Nazaret. ¿Qué dice Mateo 2, del 13 al 15? Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, hermanos, al volver, se establecen en Nazaret la familia, ¿no? María, José y Jesús. Y Jesús sabemos que trabajó junto con su padre José en la carpintería, ¿no es cierto? Por eso se le llama también el hijo del carpintero, ¿no? Se le conoce como el carpintero, el hijo del carpintero, porque tenían ese trabajo. También sabemos por la palabra que en la casa de María, es decir, en la familia de José y María, había un profundo respeto por la palabra, por la ley de Dios, ¿no? Y dice la palabra que María guardaba todas estas cosas, atesorándolas en su corazón. ¿Qué pasa cuando Jesús llega a los 12 años? ¿No? Lo llevan a Jerusalén para la Pascua y vemos la palabra en Lucas 2, desde el 41 al 49, esta historia, que es súper interesante. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esta respuesta, hermano, que dice la palabra, tremenda, ¿no? De Jesús a sus 12 años. Yo me imagino ahí al Señor Jesús bien sentado ahí en medio de los doctores de la ley, interviniendo, indagando, preguntando, oyendo.
Ahora, como estaba Jesús en medio de los grandes maestros de la ley, los doctores de la ley, etcétera, etcétera, Jesús les estaba enseñando, les estaba dando cátedra o qué estaba pasando ahí, hermanos. Correcto, correcto. Estaba aprendiendo, ¿no? Porque uno puede decir hoy un ratito, pero si Jesús es Dios, él estaba más bien dando cátedra ahí. No, estaba aprendiendo. Jesús a los 12 años no conocía toda la Biblia, estaba aprendiendo en su humanidad, ¿no? Y los maestros y los doctores de la ley se quedaban admirados de sus respuestas. Y en medio de eso entran sus padres y les reprenden. El Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, en su naturaleza humana estaba sujeto a sus padres, claro, estaba sujeto a sus padres. Se sujeta a él, siendo Dios, imagínense esto, él decide sujetarse a sus padres terrenales, José y María, en tanto era todavía niño, ¿no? A partir de esto, la palabra no habla mucho, no habla nada en realidad. Hay como un vacío entre sus 12 años y sus 30, ¿no? Luego ya empieza a contarnos y a revelarnos el ministerio de Cristo. Nos habla de Cristo como Dios, nos habla de Cristo como hombre, nos dice la palabra que es el Verbo encarnado, nos dice la palabra que es una persona divino-humana, nos habla de la unidad de esas dos naturalezas en una sola persona, que es la unión hipostática que la vimos la anterior semana, y nos habla de la vida de Jesús como una vida de servicio absoluto. Todo el tiempo Jesús estaba en servicio. ¿Y en servicio de qué, hermanos? ¿Cuál era el servicio principal que tenía Jesús? En su ministerio. ¿Cuál era el servicio principal? ¿Alguien me puede decir? No se peleen, pero hermanos, por el micrófono. Agradar al Padre. Exacto. Gracias, hermana. Ese era su servicio principal. Hacer la voluntad del que le envió. Por medio de su naturaleza humana y en obediencia humana, viene a un ministerio que ya había sido anunciado desde antes por los profetas, ¿no? Y el Verbo de Dios, Jesús, tiene la misión reveladora, por un lado, tiene una misión testimonial y tiene una misión terrenal con objetivo de redención, ¿no? Entonces, Jesús no puede ser el Salvador humano a menos que se haga hombre, ¿no? Y esto se logra con la encarnación. Ya hemos hablado que Jesús recibe de María un vínculo con la humanidad plenamente. Y del Padre Eterno recibe la comunicación, ¿no? Su vinculación con la deidad, porque es eternamente Dios. Esto también ya lo tenemos muy claro. Ahora, este oficio salvífico, hermanos, este oficio de salvación, debe venir acompañado de un ministerio de revelación, ¿no? Este oficio de salvación que está siendo ejecutado por Cristo debe venir acompañado por un ministerio revelador. Y esto ocurre en el ministerio de Juan, ¿no? Y también Juan 1:18, ¿qué nos dice en la palabra? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Jesús viene a revelar al Padre, ¿no? Es un ministerio de revelación. Jesús viene a revelar al Padre. Y acá dice claramente que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Jesús viene también a revelar al Padre, a revelar a Dios. Jesús ha revelado lo que conoce en el seno del Padre, porque Él está ahí. Él es parte de la deidad.
Por eso es, ¿quién mejor que Él puede revelarnos quién es el Padre? ¿No? Por eso es que uno de sus apóstoles o discípulos le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y su respuesta es, tanto tiempo estoy con vosotros y sigues preguntando estas cosas, más o menos le dice, ¿no? Jesús, hermanos, expresa absolutamente a Dios, porque es Dios. ¿Qué dice Hebreos 1, del 1 al 3? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, hermanos, nosotros concluimos, leyendo estos versículos, que no hay más revelación que la que Cristo nos ha revelado en las Escrituras. Dios mismo viene en Cristo, por medio de su humanidad, para ofrecerse en sacrificio expiatorio por los pecados de su pueblo. ¿No? La palabra dice claramente que Dios había hablado antes por los profetas, pero en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, esto quiere decir que el Hijo es el revelador del Padre. El Hijo es el agente de revelación único. No hay más revelación que la que Cristo nos dice en las Escrituras. Y por medio de esta obra salvífica, Dios puede recoger a nosotros, perdidos, muertos en delitos y pecados, y elevarnos a una categoría de hijos de Dios por medio de Jesucristo. ¿A quiénes? A los que creemos en su nombre. Esto obedece a la acción salvadora o salvífica de Cristo, por la cual nosotros tenemos un cambio de posición. Estábamos perdidos, ahora pasamos al reino de su amado Hijo. Y estábamos peleados con Dios y ahora estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Esto es lo que se llama un cambio de posición, ¿no es cierto? Esto es parte del ministerio de Jesús, hermanos. Y Jesús viene para ministrar durante un tiempo en la tierra una obra encomendada por el Padre. Y en Juan 17, en el momento que él hace la oración, esa oración tremenda que Jesús hace antes de ir a la cruz, hace esta oración como un acto de rendición de cuentas a alguien que le ha dado una misión y le está diciendo, ¿sabes qué? Padre, la misión que me has dado se ha cumplido al 100%, a la perfección, de acuerdo a lo que tú has ordenado. Y él empieza a hacer una rendición de cuentas a su padre y le dice que todo ha sido cumplido. Juan 17, 3 al 5 vamos a leer, hermanos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí el Señor le está diciendo, ¿sabes qué, Padre? He acabado la obra al 100%, lo que tú me has dicho se ha cumplido a la perfección, no me he salido ni un milímetro de lo que tú me has mandado, y el Padre observa que toda la obra encomendada se ha llevado a cabo a la perfección, hermanos, sin una coma que haya salido mal. Y cuando Jesús comienza su ministerio, tiene un tiempo, más o menos de 3 años, un poco más, en esta tierra caminando. Y comienza con el bautismo en el Jordán, en los tiempos de Juan el Bautista. Fíjense lo que dice Mateo, capítulo 3,
del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahí predicaba Juan el Bautista. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces Juan se desplazaba por la orilla del Jordán, hermanos, ¿no? Por ese lugar andaba, iba, venía y bautizaba a la gente en este bautismo de arrepentimiento. ¿Qué dice Lucas 3:3? Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando ¿qué cosa? El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora una pregunta, hermanos. ¿Juan conocía quién se estaba acercando para ese bautismo? ¿Sí o no? ¿Quién sabe? ¿Quién opina algo? ¿Juan conocía quién era Jesús? ¿Sabía que él era el Hijo de Dios, el Mesías? ¿Sí o no? No, no sabía. Sí, Y sabía, Sabía. hermanos. Perfectamente. Sabía perfectamente quién era. ¿Por qué? Porque no lo quería bautizar. ¿Cómo te va a bautizar a vos? Le dice. No, no, no. Juan conocía quién era Jesús y sabía perfectamente que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en la palabra, hermanos. Él sabía quién era. Ahora, este bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Este era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ¿por qué Jesús hace como fila en el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados si hemos dicho al principio que él no tenía pecado, que él era un santo ser? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué si era un bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento, por qué Jesús hace cola ahí, en ese bautismo, si él era sin pecado, sin mancha? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Como dice la palabra, como le contesta Jesús, le dice, para cumplir toda justicia, le dice, ¿no es cierto? Exactamente. Esa es la razón. Hermano, gracias. Es para que se cumpla toda justicia. Punto. No es porque Jesús necesitaba convertirse, no es porque Jesús necesitaba arrepentirse, no es porque Jesús tenía su pecadito, nada de eso. Este bautismo era para que se cumpla toda justicia. Juan preparaba el camino del Señor mediante el arrepentimiento, la vuelta en 180 grados, volverse de tus pecados y volver a Dios. Eso era lo que Juan proclamaba en esa época. Fíjense lo que dice Isaías 43. Isaías 43, que ya está profetizando acerca de Juan el Bautista. Años atrás. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Este mensaje era un mensaje que producía obras de arrepentimiento, ¿no? Este era un mensaje para arrepentirse. Ahora leamos lo que dice Mateo, capítulo 3, del 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, fíjense, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces, ¿Juan sabía o no sabía quién era Jesús? Sabían. Sabía, hermano, claro. Juan sabía. Pero Jesús le respondió, deja ahora,
porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta escena, hermanos, yo pienso que ha sido tremenda, ¿no? Tremenda. Los que han visto esto se han debido quedar con la boca abierta, incluido Juan. Juan sabe muy bien quién es Jesús. Juan sabe muy bien que Él es el Mesías. Sabe muy bien que Él es Dios manifestado en carne. Por eso que no quería bautizarle, porque decía yo que yo tengo un ministerio de arrepentimiento. ¿Qué voy a hacer yo? Más bien yo tengo que hincarme ante este Jesús. Porque él sabía que no necesitaba pues un bautismo de arrepentimiento, ¿no? Y Juan con eso da un testimonio muy concreto de quién era Jesús. Da un testimonio claro de que Jesús es Dios, el Mesías, el Verbo encarnado. Juan sabía que Jesús sería este santo ser que iba a nacer. Entonces entra en un para bautizar a Jesús. Juan está conflictuado, dice: ¿cómo voy a bautizar a él si él es el santo ser que nacería? Si él es el Mesías, si él es Dios, ¿cómo yo voy a bautizar? Jesús le da una respuesta. Le dice: deja ahora, porque así conviene, toda justicia. Dejó, ¿no? Es para cumplimiento de... No fue para arrepentimiento, de ningún modo. Fue para que se cumpla toda justicia. Porque dice una vez más, según de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora se entiende mejor, para que se cumpla toda justicia, ¿sí o no, hermanos? Por eso se bautiza a Jesús. Entonces el bautismo de Juan fue como un bautismo innovador en esa época, ¿no? Porque antes de Juan, los gentiles que se convertían al judaísmo debían cumplir un rito de purificación del lavamiento. Pero cuando aparece Juan el Bautista, Dios les ordena también a los judíos que se arrepientan y sean lavados. Pero acá ocurre una controversia, un problema, ¿no? Porque el clero judío decía: ¿qué le pasa a este Juan? ¿Cómo nos va a decir a nosotros, los judíos, que nos tenemos que arrepentir y que tenemos que ser lavados en ese bautismo? ¿Qué le pasa? ¿Acaso no sabe Juan que nosotros somos judíos? ¿Cómo nos está tratando? Ellos pensaban que el requisito que pedía Juan a los judíos era insultante, era herético, porque decían ellos: esto está bien que se les pida pues a los gentiles, pero ¿cómo pues a nosotros nos va a decir, si nosotros somos hijos de Abraham? ¿Cómo nos va a decir que nos arrepintamos? ¿De qué nos tenemos que arrepentir nosotros? Si nosotros somos nación santa. ¡Wow! Ellos se creían así, pues, hermanos, ¿no? Por eso que odiaban a Juan el Bautista, lo odiaban, porque decía: ¿qué le pasa a este? No sabe con quién está tratando, más o menos eso, ¿no? Significaba que Juan los estaba tratando a los judíos como si fueran gentiles. Y por eso es que ellos decían: esto es insultante. ¿Cómo nos va a venir a decir este Juan que nosotros somos tan sucios como los gentiles? Y cuando ven, y aquí viene lo tremendo, cuando ven que Jesús hace la cola voluntariamente y se somete voluntariamente al bautismo de Juan, e incluso insiste
ante las protestas de Juan para ser bautizado, en su papel de Mesías, era necesario que él se sometiera a todos los requisitos de la ley de Dios para con Israel, y este era uno de ellos. Entonces los del clero judío se quedan mucho más pasmados, hermanos, porque dicen, ven, y este tipo está haciendo la cola voluntariamente y quiere bautizarse. Esto era, se querían rasgar las vestiduras, yo me imagino, hermanos, ¿no? Esto ya es una especulación mía, pero yo me imagino que sí querían hacer esto. Y en ese momento se inaugura el ministerio terrenal de Cristo. En ese momento. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, hermanos? Sí, Milton, tengo una pregunta. Sí, adelante. En Mateo 11 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, hablando de que conoce, ¿no?, al Mesías, Juan, dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esa parte quería que me explique si lo conocía, ¿por qué hace preguntar? Sí, porque en ese momento Juan el Bautista está en una situación desesperada, está a punto de morir, y a él le vienen pensamientos confusos y empieza a dudar, ¿no? Empieza a dudar. Pero en el momento del bautismo él sabía claramente quién era, porque además ve el descenso de la paloma, ¿no? Ay, Claro, porque esa voz, claro, dice, fue una voz audible, ¿no es cierto? sí, Cuando sí. Jesús dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia, pregunta, ¿Juan estaba ahí escuchando, sí o no? Claro, ahí sí, o sea, por eso yo te Claro, decía que tal vez claro. no conocía por esta pregunta que hace, ¿no? No, 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 lo conocía, Después ya, sabía perfectamente, hermano. ahí Sabía, sí, sabía ya. plenamente. Gracias, Simplemente Milton. que ahí a Juan está en un momento de duda y de confusión, pero él sabía. Por eso manda a preguntar, porque él sabía que era él. Y por eso Ay, manda a preguntar, ¿realmente es él o me estoy confundiendo? No, él sabía quién era él. Entonces, en este momento se inaugura su ministerio terrenal. Jesús, a través del bautismo, ¿no?, se identifica con el pecado de su pueblo y además es ungido por el Espíritu Santo para iniciar su ministerio. En ese momento es ungido por el Espíritu Santo. Es, en un sentido, hermanos, estamos hablando acá de la ordenación de Jesús y de su inicio, de su vocación como el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? El término Cristo es el ungido. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo y comienza a cumplir con su papel de Mesías descrito en Isaías años atrás. ¿Qué dice Isaías 61 del 1 al 2? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto es una profecía de Jesús dada en Isaías muchos años atrás, que se estaba cumpliendo en Jesús en ese tiempo. Luego de esto, luego del bautismo, la palabra nos dice que Jesús fue llevado al desierto. Ahora, una pregunta, ¿Jesús fue al desierto por voluntad propia o por voluntad de quién? voluntad del Padre, el Espíritu dice que lo llevó, el Espíritu Santo. Correcto, el Espíritu lo llevó. Otra pregunta, ¿y casualmente se encontró con el diablo ahí o no? ¿En el desierto? ¿Justo estaba ahí el diablo en el desierto? ¿O cómo es que aparece el diablo ahí? Yo creo que
todo estaba dentro del plan del Padre, ¿no? De Dios. Sí, claro, el Padre hace que todo ocurra eso, ¿no? Que ocurra de esa manera. Mateo Sí. 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. No es que fue de voluntad propia, ¿no? Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, en todos estos versículos, hermanos, estamos viendo que el diablo le hace varias tentaciones, ¿no? La primera tentación le hace sobre el alimento del hombre. Le tienta con la comida. No había nada malo en comer. No había nada malo en comer, pero sí en oponerse al propósito de Dios, haciéndole caso al diablo. Por lo tanto, Jesús no le hace caso, claramente. Dice que él ha venido a hacer la voluntad de su Padre, que su comida es hacer la voluntad de su Padre, no comer ese rato, ¿no? Y no es hacer su propia voluntad, sino la de su Padre. Luego el diablo le tienta con las promesas que Dios hace, ¿no? Dios hace promesas a lo largo de la Biblia de que nos va a cuidar, ¿no es cierto? De que nos va a socorrer. Le dice que verifique si esa promesa es verdadera. A ver, verifica si realmente te va a mandar o te va a cuidar. ¿Por qué no te lanzas? Y a ver, ves qué va a pasar. Y le está tentando porque le está diciendo, ¿por qué no pruebas si Dios es realmente fiel? A ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué no pruebas, Jesús, si a lo mejor Dios no es un mentiroso y no te manda ángeles? ¿Por qué no te lanzas? A ver, probemos, ¿no? Y claro, obviamente le dice, no tentarás al Señor tu Dios, no le da bola, ¿no? La tercera tentación tiene que ver con la gloria personal, ¿no? Le ofrece un reino a ver si le adora, ¿no? Y Jesús acá ya le corta la conversación, ¿no? No le da más explicaciones y le dice, vete. Y como él tiene autoridad, el diablo, sin hablar ni una sola palabra más, se va. Le deja. Entonces, hermanos, el Espíritu es quien le lleva a Jesús al desierto en obediencia, va, ¿no es cierto? En obediencia, en absoluta obediencia. Ahora, el diablo sabía que Jesús era el Hijo de Dios, claro que sabía, perfectamente, él sabe quién es, ¿no? Por eso le dice, para ver si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él sabía que era el Hijo de Dios. Y luego de esta tentación ya comienza el ministerio de Cristo ya efectivamente, ¿no? Vamos a leer Marcos 1, del 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, el ministerio de Cristo está siempre vinculado con sus tres condiciones. Jesús es sacerdote, Jesús es profeta y Jesús es rey. Las tres cosas. Es sacerdote, es profeta y es rey.
Y dice la palabra que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. No predicaba solo el evangelio de la salvación, ¿no? No, predicaba un evangelio del reino de Dios. Ese evangelio predicaba Jesús. Y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esta es la prédica y exhortación que hacía Cristo en su ministerio en la tierra. Cristo entonces, hermanos, inicia un ministerio de evangelización, sí, luego que Juan fuese hecho prisionero y comienza a predicar el evangelio del reino. Mateo 4, del 12 al 25, vamos a leer lo que dice. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Cambia de base, ¿no es cierto? Se va a Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, una vez más, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El Señor se asienta entonces, hermanos, vemos acá la palabra, en Capernaum. Cambia de base, de Nazaret se mueve a Capernaum y empieza a predicar el evangelio por toda esa región. Con esto, hermanos, hemos estudiado el nacimiento de Jesús, su infancia, su crecimiento, su bautismo y el inicio de su ministerio. Vamos a continuar la siguiente semana, si el Señor lo permite, con el ministerio de Jesucristo. Que Dios los bendiga y les agradezco mucho por atender este estudio. Gracias, hermanos.